Historias de Jack. Empezamos. No lo cuento con orgullo, ni con esa sensación de aventura que suele acompañar a los más valientes. Number Joe era solo un hombre que, quizás por aburrimiento o por un deseo inexplicable de entender lo ininteligible, se sumergió demasiado profundo en la oscuridad de la Deep Web. Una y otra vez me decía que no debía, que estaba jugando con fuego. Pero a veces, cuando la curiosidad se apodera de ti, todo lo demás se vuelve secundario. La noche que cambió mi vida comenzó como cualquier otra. El zumbido de la computadora era lo único que rompía el silencio de mi apartamento. La pantalla brillaba débilmente en la penumbra, y mi mente, cansada de los mismos foros y hilos vacíos, buscaba algo diferente, algo real, algo vivo. Fue entonces cuando apareció un enlace sencillo, sin descripción alguna, solo un título: Escucha el aullido. Algo en él me atrajo de inmediato, un misterio tan simple, tan directo. No estaba seguro de por qué, pero sentí que debía hacer clic. ¿Qué podía ser? ¿Un archivo de audio perturbador? ¿Una grabación filtrada de algún loco de la web? Mi cabeza trataba de racionalizarlo, pero mi dedo ya había hecho su movimiento. El sonido me golpeó sin previo aviso. Un aullido profundo, gutural, que surgía desde un lugar que ni siquiera lograba entender. No era algo que pudieras identificar. No era un animal. No era humano. Era algo más. Algo ajeno. Algo de otro mundo. No pude apartar la mirada de la pantalla. Al principio, solo era un ruido extraño. Pero luego algo cambió. En medio del aullido, comenzaron a surgir distorsiones. Voces. No podía distinguirlas con claridad al principio, pero estaba seguro de una cosa: esas voces no eran ajenas a mí. En ese momento, sentí que algo se encendía en mi interior, una chispa de terror que me atravesaba sin misericordia. Jack, ayúdame. Mi respiración se detuvo, mi mente entró en un estado de alerta máxima, pero no podía dejar de escuchar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser mi propia voz? Al principio pensé que era una coincidencia. Quizás la grabación se había modificado de alguna forma extraña. Pero a medida que las voces se volvían más claras, la verdad me golpeó. No era una grabación mía. Jack, ayúdame. Mi propia voz, distorsionada, pidiendo auxilio. Pero no recuerdo haber hecho esa grabación. No podía haber sido un archivo antiguo mío. ¿Cómo podría? De repente, el aire de mi habitación se volvió espeso, cargado de una densidad que me aplastaba. Era como si algo estuviera observándome. Mi mente trataba de racionalizar, de poner un freno, pero las voces no se detenían. No podía desconectarme. Algo me mantenía pegado a esa pantalla. Pasaron los días. Cada vez que entraba a la Deep Web, encontraba más enlaces, más grabaciones, cada una más perturbadora que la anterior. Los aullidos se convertían en gritos, voces de desesperación, de sufrimiento. Pero lo peor no eran los gritos, sino lo que estaba sucediendo con mi voz. Jack, ayúdame. Ahora no solo era una voz distorsionada, sino una súplica, una petición de auxilio desesperada. Y lo peor de todo, era como si esas voces me conocieran. No sabía cómo, pero había algo en ellas, algo en la forma en que pronunciaban mi nombre, que me aterraba profundamente. Comencé a escuchar esas voces fuera de la computadora. Al principio era casi imperceptible, como un eco lejano que se colaba por las rendijas de mi ventana. Pero pronto los sonidos se hicieron más nítidos, más cercanos. La voz de Jack comenzó a llenar los rincones de mi casa. De la misma forma en que había comenzado en la computadora, las voces invadieron cada rincón de mi hogar. Era una noche tormentosa cuando todo se desbordó. El viento azotaba las ventanas, la lluvia caía a cántaros. Estaba de pie frente a la pantalla, mis dedos temblorosos sobre el teclado, cuando una nueva grabación apareció. No la había descargado yo. No recuerdo haberla visto antes. Mi instinto me gritaba que no debía abrirla, pero lo hice de todos modos. Al hacer clic, lo que escuché me heló la sangre. Era mi voz de nuevo. No estaba distorsionada, ni era un grito.
Era una súplica, pero no solo de auxilio. Era una advertencia. Te estamos observando, Jack. El terror me invadió de inmediato. Mi corazón comenzó a latir a un ritmo frenético. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera una explicación. Pero la habitación estaba vacía, y sin embargo, el aire se sentía denso, opresivo. Algo estaba cerca, algo estaba observándome. De repente las luces de la habitación titilaron. El sonido de los aullidos se intensificó hasta llenar todo el espacio, convirtiéndose en un grito ensordecedor. Fue cuando lo vi, la figura, una sombra no del todo humana, moviéndose lentamente hacia mí. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como dos puntos rojos brillando en la penumbra. No pude moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si el terror lo hubiera aniquilado. Los pasos de la figura resonaban en mi cabeza, y cada uno de ellos se sentía como una descarga de electricidad. A medida que la figura se acercaba, las paredes de mi casa comenzaron a desvanecerse. No era una ilusión. Las paredes desaparecían. La sala de estar, la biblioteca, el pasillo, todo se desintegraba ante mis ojos, dejando solo la oscuridad. La figura avanzó, alzó una mano hacia mí y sentí una presión en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. La oscuridad me envolvía, pero no era solo miedo, era algo peor, una sensación de desesperación. Entonces la figura desapareció, pero el terror quedó. Desperté a la mañana siguiente, pero algo no estaba bien. No recordaba cómo había llegado a la cama. Sentí una angustia inexplicable. Al salir al pasillo, todo parecía normal, pero la sensación persistía. Algo me observaba, algo que yo no podía ver. Y entonces encontré un nuevo archivo. Otro archivo que no había descargado. Lo abrí, y allí estaba de nuevo, mi voz. «No puedes escapar, Jack». La desesperación me invadió. El terror que había estado viviendo era real. No podía escapar. Cada vez que escuchaba las grabaciones, sentía que algo más se metía dentro de mí, algo que no podía controlar. Cada rincón de mi casa parecía tener vida propia. Las sombras se alzaban, como si quisieran atraparme. Recuerdo que una noche, mientras caminaba por la calle, algo aún más extraño ocurrió. Vi la figura nuevamente. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad infernal. Pero esta vez, la figura habló. «Ya no hay salida, Jack. Te hemos encontrado». Comencé a correr, pero no había escapatoria. La calle desaparecía ante mis ojos, retorciéndose como si nunca hubiera existido. Las sombras me rodeaban, y las figuras oscuras comenzaron a aparecer en todas partes. Sentí que no podía respirar. El pánico me consumía. Finalmente me encontré de vuelta en mi casa, pero ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de manchas. Las luces parpadeaban erráticamente. El silencio era abrumador. Y allí, en la computadora, una nueva grabación estaba lista para ser reproducida. El título decía, «Bienvenido al final, Jack». No pude detenerme. ¿Por qué no? Algo en mi interior me obligaba a escuchar. Y cuando lo hice, entendí que todo había sido una trampa de la que no podría salir. La grabación comenzó, mi voz desesperada, pidiendo ayuda. «Jack, por favor, no quiero morir». Y en ese instante lo entendí. Ya no había salida. Ahora era uno de ellos. La ciudad amaneció como cualquier otro día, pero mi desaparición pasó desapercibida. Nadie lo notó. Nadie se acordó de mí. Y el sitio web en la Deep Web desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pero en los rincones más oscuros de la red, alguien más encontró el enlace. Y la historia comenzó de nuevo. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué más misterios y horrores se esconden en las sombras de la Deep Web, no olvides darle un like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Te atreverías a seguir explorando lo desconocido? Quizás el siguiente enlace te esté esperando. Todo comenzó una noche común, o al menos eso pensaba yo. Como técnico en informática,
Siempre me había sentido atraído por lo desconocido. Había trabajado con hackers, desentrañado códigos y descifrado redes, pero nunca había sentido miedo. No era del tipo de persona que cree en supersticiones ni en lo inexplicable. Pero todo eso cambió cuando decidí adentrarme más profundo en los rincones oscuros de la Deep Web. Había escuchado rumores, susurros entre círculos especializados, sobre ciertos foros donde se compartían contenidos de lo más macabro, historias de desapariciones sin explicación, teorías sobre conspiraciones globales, e incluso leyendas urbanas que te hacían cuestionar la realidad. Lo que más me atrajo fue un foro del que se hablaba con misterio: el Refugio de la Sombra. El nombre por sí solo me dio una sensación incómoda, pero mi curiosidad era más fuerte que cualquier presentimiento. Sabía que si existía algo real tras los rumores, lo encontraría allí. Una noche, después de varias semanas navegando en la oscuridad, descubrí el hilo que cambiaría mi vida: La criatura del bosque. El título no era especialmente interesante, pero había algo en mi interior que me empujaba a hacer clic. Algo que me decía que tenía que verlo. El resto de la página estaba en negro, sin más información, solo el enlace. No había descripción, solo el archivo en sí. Me estaba metiendo en lo desconocido, lo sabía, pero no pude evitarlo. Lo abrí. El video comenzó. La cámara se movía de un lado a otro, y al principio todo parecía una grabación amateur. Un bosque oscuro, con árboles altísimos, y la cámara moviéndose con la agitación de quien huía de algo. Los ruidos a su alrededor eran espeluznantes, crujidos provenientes de las sombras, y gritos apagados que no podías identificar de inmediato. La cámara se estabilizó por un momento, y entonces vi algo que me heló la sangre. Una familia, acurrucada, claramente aterrada, en medio de la nada. El padre tenía una mirada fija en lo que parecía ser el horizonte, los ojos llenos de desesperación. La madre sujetaba a sus hijos con firmeza. Sus rostros reflejaban un terror palpable. Nada parecía fuera de lo común, hasta que la cámara enfocó una figura emergiendo lentamente de entre los árboles. Era una silueta alta, delgada. Sus movimientos eran extraños, casi inhumanos. No podía apartar la vista. El hombre y la mujer en el video parecían no poder moverse, como si estuvieran atrapados en un trance. La criatura avanzaba, disfrutando de cada paso, como si fuera consciente del miedo que generaba. Mis dedos apretaron las teclas del teclado. El sudor resbalaba por mi frente. Lo peor llegó cuando la cámara hizo un primer plano de la criatura. La mueca, la sonrisa grotesca en su rostro, era lo que me dejaba sin aliento. Pero no fue eso lo que me hizo detener el respiración. Fue su rostro. Era el mío. Mi propia cara, distorsionada, deformada. No podía ser real. No podía ser posible. Pero ahí estaba, reflejada en la criatura. El terror me invadió, un pánico helado que me paralizó. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué mi rostro estaba frente a algo que no podía comprender? El video terminó abruptamente. La pantalla se apagó de golpe, pero la imagen de la criatura, mi rostro, seguía dando vueltas en mi cabeza. No podía quitarme esa visión. Me levanté de la silla, intenté alejarme de la computadora, pero algo dentro de mí me decía que eso era solo el principio. Lo supe en el momento en que cerré la ventana del video. No podía escapar de lo que acababa de ver. Pasaron días de insomnio y terror. La sensación de estar siendo observado me envolvía como una niebla espesa. Cada sombra en la esquina de mi habitación, cada ruido en la calle, parecía estar relacionado con esa cosa, con mi reflejo. Busqué más información en la Deep Web, como si al encontrar más respuestas pudiera entender lo que sucedía. Pero lo único que conseguí fue más de lo mismo. Videos con la misma criatura, acechando a diferentes personas, siempre con mi rostro distorsionado, deformado, reflejado en esa monstruosa sonrisa. Me sentía atrapado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la criatura, mis ojos vacíos observándome desde las sombras. No podía quitarme esa sensación de que algo se estaba acercando, algo que me había marcado. Fue entonces cuando empecé a recibir correos electrónicos extraños,
con mensajes directos, como si alguien estuviera observándome de cerca, aguardando el momento adecuado para lo que fuera que quisiera hacerme. Te estamos observando, Jack. Tu tiempo está por llegar. Intenté ignorarlos. Pensé que era otro intento de asustarme, algún troll en la red, pero no me sentía tranquilo. Los mensajes continuaron, cada vez más frecuentes, más inquietantes. Pronto serás uno de nosotros. En ese momento, ya no sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo detrás de todo esto. Decidí ir a la policía, contarles lo que había estado sucediendo, aunque sabía que sonaría como una historia de locos. Pero cuando llegué a la comisaría, todo parecía estar en silencio. No había policías, no había ninguna actividad, solo un vacío desconcertante. Caminé por los pasillos, grité por ayuda, pero nadie respondió. Mi mente ya estaba en un estado de pánico completo, cuando algo me hizo parar en seco. Desde el final de un pasillo oscuro, vi una luz titilando, una computadora encendida en una sala a lo lejos. No sabía por qué, pero algo me impulsó a ir hacia allí. La pantalla mostró un video, La criatura del bosque, pero esta vez no era un video común. Esta vez la criatura estaba allí, en la pantalla, observándome, con su sonrisa macabra. Y lo peor fue que su rostro, mi rostro, no estaba solo en la pantalla. Estaba observando mi habitación. Me estaba mirando a través de la cámara de la computadora. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo podía estar viéndome? ¿Estaba en mi casa o estaba dentro de la computadora? No sabía si estaba soñando o si todo esto era real. No podía respirar. Mi pecho se comprimió como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. De repente las puertas de la comisaría se cerraron de golpe, con un estrépito que retumbó en todo el edificio. Estaba atrapado. No había salida. Corrí hacia las puertas, pero estaban selladas. Todo el lugar se había convertido en una trampa. El aire estaba denso, como si el propio edificio estuviera siendo consumido por una presencia oscura. La criatura apareció en la sala. Su figura se materializó de la oscuridad. Su rostro, mi rostro, deformado más que nunca. El monstruo avanzó hacia mí lentamente, disfrutando del miedo que emanaba de cada uno de mis nervios. Ya no podía correr, ya no podía escapar. Me di cuenta de algo en ese momento. No estaba simplemente siendo acechado. La criatura no solo me estaba observando, me estaba siguiendo, como si estuviera enlazada a mi destino, como si mi alma estuviera marcada desde el momento en que había hecho clic en aquel video. Mi vida, mi rostro, ya no me pertenecían. No podía escapar de ella. Era parte de mí. Y ahí, atrapado en la oscuridad de la comisaría, comprendí lo que me esperaba. Ya no era un testigo, ya no era un espectador. Yo era la víctima, y no había forma de escapar. La madrugada había caído sobre la ciudad, y el reloj marcaba las 3:33 de la mañana. El silencio en mi habitación era absoluto, roto solo por el leve zumbido de mi computadora. Estaba sentado frente a la pantalla, atrapado en un ciclo interminable de deslizamientos por redes sociales. Facebook, Instagram, Reddit. Me movía de una página a otra sin realmente ver nada. Como si mi cuerpo estuviera aquí, pero mi mente ya no. Las imágenes se deslizaban por mis ojos sin dejar huella. Me encontraba en un estado de piloto automático. En algún momento perdí la cuenta de cuántas veces había refrescado la misma página. No me sentía completo. No me sentía satisfecho. Las publicaciones ya no tenían el poder de atraerme, de mantenerme despierto. Necesitaba algo más allá de lo superficial, algo que rompiera la monotonía. Había oído hablar de la Deep Web, de los secretos que se ocultaban bajo la superficie del Internet, de las leyendas urbanas sobre el contenido espantoso que se podía encontrar allí. Curiosidad, morbo, tal vez una combinación de ambas. Tomé una decisión, decidí buscarlo. De alguna manera, sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía retorno, pero no me importaba. Mi dedo, casi por instinto, buscó el enlace para descargar Tor, el navegador que promete abrir la puerta a ese oscuro rincón del ciberespacio.
Mi corazón latía más rápido cuando vi que la descarga comenzaba. El icono de Thor apareció en mi escritorio, una esfera de colores oscuros que parecía emanar una sensación de advertencia. ¿Realmente quería entrar en este mundo? ¿O simplemente lo hacía porque no podía soportar la idea de no saber qué había más allá de esa puerta? Dudé por un segundo, pero al final no pude resistir la tentación. Abrí el navegador. La primera página que apareció era un caos de letras verdes sobre fondo negro. El tipo de página que uno asociaría con algo clandestino, peligroso. No podía evitar sentir que algo dentro de mí comenzaba a tensarse. Me sentía como si estuviera al borde de una línea invisible. Una línea que, si cruzaba, no podría regresar. Era un laberinto de enlaces. Todos parecían ir a lugares lejanos, olvidados por el tiempo, páginas que no eran accesibles en la web común. Hice clic en el primero que me llamó la atención, la web profunda. Al abrirse me encontré con una lista de sitios que no eran más que direcciones oscuras de textos, imágenes pixeladas y más texto. Nada de lo que esperaba, vacío. Y luego algo que hizo que mi estómago se contrajera, un mensaje que aparecía en una de las esquinas de la página. ¿Quieres ver más? Haz clic aquí. Mi pulso se aceleró. Era el tipo de enlace al que un hombre curioso no debería acercarse. Pero yo, impulsado por una mezcla de intriga y miedo, decidí hacer clic. La pantalla parpadeó y todo cambió. De repente, estaba atrapado en un espacio más oscuro, más denso, como si el aire en mi habitación se hubiera vuelto más espeso. La pantalla se llenó de un tono rojo oscuro, casi como si estuviera mirando la sangre de algún lugar lejano. En el centro de la pantalla, una puerta antigua, de madera desgastada, con el simple botón que decía Enter. Me miraba fijamente, invitándome. La atmósfera era insoportablemente densa. Era como si, a través de esa puerta, algo mucho más grande me estuviera observando. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Con un solo clic, la puerta se abrió ante mí, revelando una imagen que jamás olvidaré. Estaba en una sala desordenada, vacía, excepto por una silla de metal anclada al suelo. Los grilletes estaban puestos en las muñecas y tobillos, como si alguien fuera a ser forzado a permanecer allí. En una mesa al fondo, había algo cubierto con una manta verde y sucia. El aire estaba impregnado con algo incómodo, como si la sala misma estuviera esperando. Un mensaje apareció en la pantalla. Bien hecho, has llegado hasta aquí. La frase era fría, mecánica. No había calor humano en ella. No pedían dinero. No pedían nada. Solo una simple pregunta. ¿Qué tipo de muerte prefieres? ¿Y qué te aterra más? Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Mi mente comenzó a divagar, a correr a toda velocidad, pero no podía moverme. La pregunta era directa, como si alguien estuviera observando mis reacciones. Sentí un sudor frío en mi cuello. ¿Era una broma? ¿Una especie de película snuff? Quizá un engaño. Pero la curiosidad, esa necesidad de explorar lo prohibido, me hizo escribir mi respuesta. Preferiría morir congelado, respondí con el primer pensamiento que vino a mi mente. Me aterra la idea de ser devorado lentamente por ratas, algo insidioso, horrendo. Era un miedo primitivo, algo instintivo. Mi dedo titubeó antes de hacer clic en aceptar. Algo dentro de mí sabía que no estaba preparado para lo que vendría después. El hombre apareció en la pantalla, alto, con una cara fría y desprovista de emoción. Me miraba directamente a los ojos. Detrás de él, la figura de una mujer joven, posiblemente de unos 20 años. Estaba siendo arrastrada hasta la silla de metal. Sus ojos, rojos de tanto llorar, se encontraban desbordados de pavor. No podía escuchar sus gritos, pero los veía claramente en su rostro. No podía apartar la vista. La cámara hacía un acercamiento de su rostro, capturando cada pequeño gesto de dolor. El contador de espectadores estaba en el extremo derecho de la pantalla. 10.642 personas. Y subía. El hombre se acercó a la mesa. Levantó la manta. Debajo, un rallador industrial y un soplete. Un escalofrío recorrió mi espalda. No pude apartar los ojos, mientras el hombre calentaba el rallador cerca de su rostro. La mujer comenzó a retorcerse. El ruido que hacía al respirar era algo indescriptible.
Su sufrimiento llenaba el aire, aunque no lo podía oír. La cámara se acercaba cada vez más, capturando cada detalle, como si fuera una transmisión en vivo. En ese momento, una nueva pregunta apareció en la pantalla. Felicidades, tu método y tu mayor miedo para morir han sido seleccionados por nuestros espectadores. Mi corazón se detuvo. No podía entender lo que estaba leyendo. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían lo que había respondido? La cámara ahora mostraba mi dirección real. En ese instante, mi cerebro se llenó de pánico. ¿Era esto una broma? ¿Una especie de experimento macabro? Number algo me decía que no lo era. La sensación de ser observado se intensificó. El cursor comenzó a moverse por sí solo, desplazándose por la pantalla con una precisión casi enferma. Intenté cerrar la ventana, desconectar el internet, pero no podía. Era como si alguien más tuviera el control de todo. De repente la pantalla parpadeó y la última pregunta apareció, más grande que nunca. ¿Quieres ver más? ¿Sí o no? Mi mente estaba nublada. Había una voz en mi interior que me decía que debía salir de allí, que debía cerrar todo. Pero algo me mantenía en esa pantalla, mirando esa simple pregunta. No pude resistir. Como si algo me arrastrara, mi dedo hizo clic en sí, sin pensarlo. El monitor se apagó. La oscuridad me rodeó. El silencio era absoluto. Me levanté, mis piernas temblaban, pero al mirar hacia la ventana, algo me hizo estremecer. En el reflejo del cristal, vi una sombra moviéndose en la oscuridad. Mi dirección había sido revelada. Y no solo eso. Ahora yo estaba en la lista. Había tomado una decisión irreversible y sabía que, por mucho que intentara escapar, no habría marcha atrás. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Me encontraba en la casa de Tomás, el sótano oscuro y polvoriento al que solíamos ir para escapar de las presiones de la vida diaria. Era nuestro refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde todo era posible. Pero esa noche, algo en el aire era diferente. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible, como si la casa misma supiera que algo estaba por desatarse. Yo lo sentía, pero no quería admitirlo. «Jack, ven, mira esto», me dijo Víctor, su voz teñida de emoción. Vi su rostro iluminado por la luz tenue de su computadora portátil. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y algo más. Un temor que no podía ocultar. Me acerqué sentándome junto a él. La pantalla mostraba un sitio extraño. No era un foro común, ni un sitio que encontrarías al azar en una búsqueda. Era algo diferente, algo que no pertenecía a la superficie de la web. La Deep Web, ese rincón oscuro y peligroso de Internet que todos conocíamos pero del que nadie se atrevía a hablar mucho. Para nosotros era solo un mito, algo que se mencionaba en historias para asustar a los más jóvenes. Pero ahí estaba, en la pantalla de Víctor, un foro que parecía invitar a la curiosidad con su diseño crudo y sin adornos, las letras parpadeando en un fondo negro. Encontré algo que conecta desapariciones locales con cosas que no deberían existir, dijo Víctor, sus palabras colándose entre mis pensamientos como un veneno. Escuché de un foro donde la gente comparte experiencias, historias, rituales, cosas que nunca deberían haber sido tocadas. Lo miré, no sé si con incredulidad o miedo. ¿Rituales? ¿No te parece un poco extremo?, le respondí, pero mi tono sonaba más inseguro de lo que quería admitir. Lo sé, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Pero escucha esto. Hay gente que asegura que la Deep Web es un lugar donde se puede contactar con entidades, seres más allá de nuestra comprensión. Y no solo eso, algunos aseguran haber desaparecido, sin dejar rastro, después de adentrarse demasiado. Las palabras de Víctor flotaban en el aire, y aunque no lo quería admitir, algo dentro de mí comenzó a sentirse atraído. La mezcla de miedo y fascinación era irresistible. ¿Qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar para conocer la verdad? Nos miramos unos a otros, y sin decir una palabra más, tomamos la decisión. Nos conectamos al foro. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros mensajes.
cada uno más desconcertante que el anterior. Las historias de personas que habían sido llevadas por sombras, desapariciones inexplicables y encuentros con presencias que no eran de este mundo. Algo se despertó en mi interior. La emoción se mezclaba con el temor y por un momento tuve la extraña sensación de que no estábamos solos. Vamos más allá. Ya estamos aquí, dijo Víctor, casi como si fuera un desafío. Lo que sucedió después fue un torbellino de sucesos que, en retrospectiva, desearía no haber vivido. El foro comenzó a responder de manera extraña. Los usuarios parecían estar al tanto de nuestra presencia, como si todo estuviera controlado desde el otro lado de la pantalla. El ambiente en la habitación cambió. El aire se volvió denso, pesado. La vibración de nuestros teléfonos se intensificó, como si algo estuviera tratando de atravesar la barrera de la red. De repente el mensaje más extraño apareció. Bienvenidos. ¿Están listos para ver más allá de lo visible? Algo en esas palabras me heló la sangre. Aún así, no me aparté de la pantalla. Todos estábamos atrapados en esa misma sensación, una mezcla de pavor y excitación. Ya no podíamos dar marcha atrás. Con el paso de las horas, la conversación en el foro se tornó cada vez más perturbadora. Mensajes inconexos aparecían y desaparecían, mientras figuras en las sombras nos observaban a través de las cámaras de nuestras computadoras. Aquella sensación, esa presencia, se volvía más palpable. Había algo en ese foro, algo que no se sentía bien. Nos estábamos acercando a algo mucho más grande que simples relatos de desapariciones. Algo que no podíamos controlar. Al principio todo parecía un juego, pero no pasaron muchas horas antes de que comenzaran los sucesos extraños. Tomás fue el primero en experimentarlo. Estaba revisando su teléfono, cuando las aplicaciones comenzaron a abrirse solas. Al principio pensó que era un fallo en el sistema, pero entonces el teléfono vibró con fuerza. Se escucharon voces, un susurro en el interior de su móvil. «Tomás», decía la voz con un tono tan frío que hizo que se le erizara la piel. La voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Nos quedamos paralizados. La pantalla de su teléfono comenzó a parpadear, mostrando imágenes distorsionadas, voces que se sumaron a otras, más profundas, más graves. Deja de buscar lo que no debes ver. La atmósfera en la habitación cambió por completo. Estábamos atrapados como si algo o alguien nos estuviera acechando desde el otro lado de la pantalla. Al principio, intentamos racionalizarlo. Tal vez un virus, alguna falla en la red. Pero pronto, otros comenzamos a experimentar lo mismo. Las voces llegaron a nuestros dispositivos, susurrando nuestros nombres, llamándonos desde algún rincón oscuro de la web. Entonces, las pantallas comenzaron a mostrar imágenes de nosotros, pero no tal y como éramos. Nos mostraban como si ya estuviéramos atrapados, nuestras caras distorsionadas, nuestros ojos vacíos. Esa noche, cuando tratamos de apagar las computadoras, algo mucho más extraño sucedió. La luz en la casa comenzó a parpadear y un sonido sordo retumbó en las paredes. La temperatura descendió de repente y las sombras en la habitación comenzaron a moverse, alargándose, distorsionándose, como si la propia oscuridad estuviera cobrando vida. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Yo no sabía qué responder. La sensación de estar siendo observados era insoportable. Cada uno de nosotros sentía como si estuviéramos siendo observados, como si las sombras pudieran vernos a través de las paredes. Fue entonces cuando la llamada llegó. Una videollamada, pero no era como cualquier otra. La imagen era distorsionada. Las sombras que se movían a través de la pantalla parecían más que simples fallos técnicos. Eran entidades, seres deformes, indescriptibles, que se deslizaban entre las grietas de la pantalla. Y la voz, una voz que venía de todas partes y de ninguna a la vez. «Realicen el ritual o sufrirán el precio». Las palabras llegaron hasta lo más profundo de nuestro ser, paralizándonos. El ritual. Todo había sido un juego hasta ahora, pero la amenaza era real. Algo quería que realizáramos ese ritual, que nos entregáramos a algo mucho más grande, más oscuro, que no podíamos comprender. Fue entonces cuando todos entendimos que estábamos atrapados. No había forma de escapar. No era un error,
Ni una casualidad. Aquella entidad nos había estado observando desde el momento en que entramos al foro. Estábamos siendo manipulados, atraídos hacia su trampa. Desesperados tratamos de desconectar nuestras computadoras, pero no podíamos. Estábamos atrapados en un mundo virtual, un mundo que nos controlaba desde dentro. Las pantallas se llenaron de códigos incomprensibles y las voces comenzaron a gritar nuestros nombres. Entonces la computadora de Tomás parpadeó una vez más. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Inicien el ritual. No hay vuelta atrás. Ya no había tiempo para discutir. Sin opciones, comenzamos a seguir las instrucciones que aparecían. Cada uno de nosotros comenzó a escribir nuestros nombres, a conectar nuestros dispositivos, compartiendo nuestros dispositivos en un enlace virtual. Al hacerlo, la temperatura descendió aún más y la oscuridad en la habitación se espesó. Cuando terminamos, una extraña energía comenzó a llenar la sala. La sensación de estar siendo observados se hizo más intensa, más opresiva. Las sombras comenzaron a moverse con más rapidez y las figuras en las pantallas parecían acercarse a nosotros. Pero lo peor estaba por llegar. Una explosión de luz roja iluminó las pantallas y una voz resonó en nuestras cabezas. Ya es demasiado tarde. La presión aumentó. El aire se volvió más denso, como si la misma habitación nos estuviera aplastando. Intentamos movernos, pero nuestros cuerpos no respondían. La sombra que nos había acechado finalmente nos alcanzó. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron la habitación, ya no quedaba rastro de nosotros. Las computadoras seguían encendidas, mostrando pantallas negras llenas de códigos incomprensibles. La Deep Web nos había reclamado. Y si estás escuchando, si algún día te atreves a buscar, te advierto. No busques lo que no se debe ver, porque la oscuridad nunca olvida. Y ahora te está mirando. Desde que tengo memoria, la tecnología ha sido mi refugio y mi obsesión. Mi infancia estuvo marcada por tardes enteras desmontando dispositivos viejos, haciendo que sus entrañas de cobre y circuitos hablaran de una manera que me hacía sentir invencible. A los 14 años ya había armado mi propia computadora con piezas recicladas, y no pasó mucho tiempo antes de que me sumergiera en el mundo de la programación, buscando encontrar la forma de comprender todos esos misterios digitales que tanto me intrigaban. Con los años, mi reputación como experto en ciberseguridad creció y mi nombre comenzó a ser conocido en algunos círculos clandestinos. A menudo ayudaba a recuperar cuentas hackeadas o me ofrecía como consultor para empresas que buscaban rastrear fallos en sus sistemas. Mi habilidad para navegar las aguas turbulentas de la red me daba una sensación de poder y control. Pero mi curiosidad siempre me llevó más allá, hacia ese espacio oscuro y desconocido del que todos hablaban. La Deep Web. La primera vez que escuché sobre ella fue cuando tenía unos 16 años. Al principio, pensé que era solo una exageración, un mito creado por la gente para asustar a los curiosos. Sin embargo, cuanto más aprendía sobre la arquitectura de la red, más real y accesible parecía. Sabía que era un mundo peligroso, pero no me importaba. Tenía las herramientas necesarias para navegar con seguridad, o al menos eso pensaba. Nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Una noche, después de una jornada agotadora de trabajo, estaba sentado frente a mi computadora, buscando un procesador raro para una reparación. Sabía que no lo encontraría en sitios comunes, por lo que me decidí a entrar a los foros de la Deep Web, esa área que nunca había explorado en su totalidad. La idea era simple, conseguir lo que necesitaba y salir rápidamente, sin complicaciones. Comencé a investigar en foros especializados en componentes electrónicos, y entre los miles de enlaces oscuros que salían, uno me llamó la atención. Era un enlace extraño, marcado con un símbolo, un ojo dibujado con líneas rudimentarias. No había descripción alguna, solo un mensaje cifrado que, en retrospectiva, podría haber sido un claro indicio de lo que me esperaba. Pero la curiosidad me empujó a hacer clic. La pantalla se oscureció por un segundo y luego apareció una página. Al principio parecía lo que uno esperaría de cualquier sitio en la Deep Web, simple, austero, oscuro.
pero lo que vi a continuación no se podía comparar con nada de lo que había experimentado. En el centro de la pantalla había un texto. ¿Estás listo para ver más allá? Justo debajo, un único botón con la palabra continuar. Mi dedo, impulsado por una mezcla de miedo y emoción, hizo clic sin pensarlo. De inmediato, la pantalla se tornó negra por un momento. Entonces, una transmisión en vivo apareció. Estaba borroso al principio, casi como si la cámara estuviera desajustada, pero luego los detalles comenzaron a tomar forma. Un cuarto oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una bombilla vieja que parpadeaba erráticamente. En el centro había una mesa metálica con correas en sus esquinas, como las que se usan en las salas de interrogatorio. No pude evitar una sensación de incomodidad al ver ese lugar. Pensé que debía ser alguna especie de broma macabra. Tal vez un montaje, algo creado para asustar a los curiosos como yo. Miré el chat que estaba a un lado de la pantalla, donde los usuarios escribían mensajes frenéticos. Aunque al principio las frases no tenían mucho sentido, se hacía evidente que no estaban bromeando. Algo estaba ocurriendo, y no era algo trivial. ¿Quién será esta vez? Zrenia, escribió uno de los usuarios. Espero que no sea tan rápido como la última vez, respondió otro. Ajusten las cámaras, queremos detalles. Fue entonces cuando apareció la figura. Un hombre alto y delgado, vestido completamente de negro. Su rostro estaba oculto por una máscara blanca, lisa, sin expresión alguna, salvo por un símbolo extraño en su frente. Un círculo con una línea atravesándolo. Algo en su postura me hizo sentir que no era la primera vez que hacía eso. La figura caminó hacia la mesa y comenzó a preparar algo, sin prisa, pero con una calma inquietante. En el chat, los mensajes comenzaron a ser más específicos. Es él. Comienza ya. Zrenia, no te olvides de los detalles. Entonces la cámara se acercó y vi lo que tenía en la mesa. Una mujer, atada, con los ojos vendados y la boca tapada con cinta adhesiva. El sonido de su llanto era sofocado, pero suficiente para que el terror comenzara a apoderarse de mí. Estaba viendo algo real, algo que no podía desver. Quise cerrar la ventana, huir de allí, pero el cursor se había congelado. Nada respondía. La sensación de claustrofobia aumentaba con cada segundo que pasaba. Traté de mover el ratón, de presionar teclas, pero no podía. Era como si mi computadora estuviera bloqueada, como si me estuvieran forzando a quedarme allí, a observar. En el chat, los usuarios comenzaron a dar órdenes, como si participaran en algún tipo de juego macabro. Corta su cabello primero, hazlo lento, que duela. La figura asintió, como si hubiera recibido instrucciones. Tomó un par de tijeras grandes, metálicas, y comenzó a cortar el cabello de la mujer lentamente, mechón por mechón. Su cuerpo se retorcía en la mesa, y cada vez que las tijeras cortaban un nuevo mechón, el chat estallaba con más mensajes. Más despacio, Certain Component Placement. ¡Que lo sienta! En ese momento mi mente se nubló. No podía creer lo que estaba viendo. Quise apagar mi computadora, quitar el cable de corriente, desconectarme de la red, pero todo parecía estar bajo control de esa transmisión, y luego algo ocurrió que me heló la sangre. En la pantalla apareció mi dirección IP. Nuevo participante detectado. Mi estómago se encogió. No podía ser real, pero lo era. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo podían saber mi dirección? ¿Cómo sabían quién era? En ese preciso instante, el chat comenzó a llenarse de mensajes dirigidos directamente a mí. Bienvenido, Jack. Te estábamos esperando. La figura en la pantalla levantó un papel en el que se leía: participa o enfrenta las consecuencias. No entendía, no podía entender. La cámara volvió a enfocarse en la mujer. Los comentarios seguían llegando. Hazlo, hazlo lento. Mi mente intentaba encontrar una salida, una explicación lógica a todo esto, pero no podía. Los susurros en mis auriculares se hicieron más fuertes, distorsionados, como si alguien estuviera justo detrás de mí, susurrándome al oído. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no había nadie. Fue entonces cuando una nueva ventana apareció en mi pantalla. La imagen mostraba mi calle. La cámara se desplazó por el vecindario
y mi corazón se detuvo cuando reconocí mi casa. El pánico me envolvió. Vi cómo la figura enmascarada estaba parada frente a mi casa, observando la ventana de mi habitación. Estaba allí, fuera, mirándome. Me levanté de un salto. Mi respiración se aceleró. Corrí hacia la ventana y, al levantar la cortina, ahí estaba. La figura exactamente como en la transmisión, mirándome fijamente. Mi mente se desplomó bajo el peso de la desesperación. La figura no solo me estaba observando en línea, sino también en el mundo real. No sabía qué hacer. Sentí que había llegado demasiado lejos, que algo irreparable ya había sucedido. De repente la transmisión se cortó. La pantalla se apagó, pero la pesadilla no terminó. En el chat, un nuevo mensaje apareció. Nos vemos pronto, Jack. Salí de mi habitación en un estado de pánico total, sin rumbo, sin plan. Corrí por las calles vacías, sin saber a dónde ir. Al final llegué a una tienda pequeña. Entré y con la voz temblorosa le grité al dependiente: «Llame a la policía, me están siguiendo». El hombre, inicialmente confundido, vio mi expresión y entendió que algo serio estaba ocurriendo. Hizo la llamada. El tiempo parecía dilatarse mientras yo me escondía detrás de un estante, esperando que la figura no entrara en la tienda. Pero no lo hizo. Los policías llegaron rápidamente, pero no encontraron nada. Mi computadora estaba apagada y no había rastros de lo que había sucedido. De vuelta en casa revisaron todo. Nada, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero yo sabía que no lo era. Aunque había intentado olvidarlo, nunca lo conseguí. Esa sensación de estar observado, de estar marcado, nunca me abandonó. La Deep Web no era un lugar para curiosos. Era un abismo del cual era casi imposible escapar. Y ahora, con cada paso que doy, siempre siento que algo o alguien está detrás de mí, esperando, observar, jugando su juego macabro. Nunca volví a entrar en la Deep Web, y nunca lo haré. Si alguna vez consideras hacerlo, piensa en lo que podrías perder, porque hay cosas en la oscuridad que no deberían ser vistas. Nunca imaginé que un simple clic podría condenar mi vida. Soy un chico normal de 18 años en un pequeño pueblo. Todos en el pueblo me conocen, pero a nadie le importan mis problemas, mis inquietudes o mis miedos. Cuando eres alguien tan común, no crees que algo extraordinario pueda suceder. Pero la verdad es que lo extraordinario llegó sin previo aviso y mi vida cambió para siempre. Fue hace unos meses, en una tarde aburrida como cualquier otra, cuando me encontré navegando por internet sin rumbo. Al principio todo parecía normal, las mismas páginas, los mismos videos, hasta que un amigo, Jason, me mencionó algo que cambiaría todo. ¿Alguna vez has oído hablar de la Deep Web? Zrenia me preguntó con una sonrisa nerviosa. Al principio no entendía a qué se refería. Pensé que era solo una de esas historias sobre internet oscura que todos compartimos en las fiestas o en las conversaciones casuales. Es un lugar donde puedes encontrar cosas que no puedes ver en la superficie, me explicó. Drogas, armas y sí, cosas mucho peores. Cosas que no se deben ver ni tocar. Su voz temblaba mientras hablaba. Yo, sin embargo, estaba intrigado. ¿Qué tan malo podría ser? Jason me habló sobre cómo acceder, sobre el famoso navegador Tor que permitía entrar al anonimato total. Solo sigue los pasos, no es difícil, me dijo, pero con un tono que me dejó claro que no era algo para tomarse a la ligera. Y asegúrate de tener cuidado con lo que encuentras. Muchos se meten, pero pocos salen. En lugar de asustarme, sus palabras solo aumentaron mi curiosidad. Esa misma noche, sentado frente a mi computadora, seguí sus instrucciones. Descargué Tor, configuré todo como pude y antes de darme cuenta, estaba dentro. La sensación era extraña, como si hubiera cruzado una puerta hacia otro mundo. Todo estaba oscuro, con textos crípticos y vínculos que no hacía mucho tiempo. Habría jurado que no existían. Me sentía como un explorador en una selva digital, donde cada clic me llevaba más profundo. La idea de estar en un lugar prohibido, donde no había reglas, me excitaba. Primero, compré algunas pastillas de éxtasis, algo que en mi pueblo nunca había visto.
La compra fue rápida, sin complicaciones, y en poco tiempo el paquete llegó a casa de un amigo que siempre me ayudaba con esos pequeños deslices. Al principio, todo parecía normal, pero pronto me di cuenta de que no había vuelta atrás. Unos días después, recibí algo peculiar, un paquete que no era como los demás. Junto con las drogas había una tarjeta negra. No era una tarjeta normal, sino una especie de objeto misterioso, como si viniera de otro mundo. En ella había un mensaje escrito en letras rojas. Has sido invitado. Felicitaciones. El show comienza en 2 días. No llegues tarde. Me quedé helado. ¿Qué significaba esto? ¿Un show? El mensaje parecía tan extraño, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante. Había algo en ese mensaje que me decía que debía ver qué pasaba, que debía ser parte de eso. Jason me advirtió, me dijo que no me metiera, que nadie sabía realmente quién estaba detrás de esas invitaciones. Pero, como suele suceder con la curiosidad humana, no pude evitarlo. El día llegó. 2 días después de recibir la tarjeta, me encontraba en mi habitación, mirando la pantalla de la computadora. El reloj marcaba las 10 de la noche y mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te veré esta noche, Jack. Será muy divertido. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje. No entendía cómo sabían mi nombre, ni cómo tenían mi número. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero la curiosidad aún era más fuerte. Decidí no ir a la escuela al día siguiente. Caminé por el pueblo, solo para tratar de calmarme, pero no lo conseguí. Cada vez que alguien pasaba cerca, sentía como si me estuvieran observando. A las 7:30 de la noche mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje decía, el acceso anticipado para el show empieza ahora. Hay un lugar especial solo para ti. Mi corazón latía con fuerza. No pude resistirlo. Ingresé la dirección en la computadora y la pantalla se oscureció momentáneamente, hasta que apareció algo, un chat. En él alguien escribió, bienvenido Jack, nos alegra que estén aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No me sentía solo. Había algo extraño en el aire. Un instante después, una figura apareció en la pantalla. Era un hombre con una máscara de cerdo, su risa resonando en los altavoces. Bienvenidos de nuevo al show rojo, dijo con voz profunda y siniestra. Es un placer ver algunos nombres familiares. Su sonrisa era macabra, imposible de describir. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón no respondía. El sistema había tomado el control. La pantalla cambió, y ahora veía lo que parecía una habitación común. Pero, para mi horror, al mirar más de cerca, me di cuenta de que era mi habitación. Estaba sentado en mi silla frente a la computadora, mirando la pantalla con una expresión aterrada. Yo mismo me veía en la pantalla, pero no podía moverme, no podía reaccionar. La voz del hombre con la máscara resonó nuevamente. Bienvenido al show rojo, Jack. Eres nuestro invitado especial esta noche. Las reglas son sencillas. No llames a la policía y observa hasta el final. Si lo haces, no te haremos daño. Mi respiración se detuvo. Intenté gritar, pero no salía sonido. Todo mi cuerpo estaba paralizado. La pantalla cambió nuevamente y ahora mostraba una habitación fría, de paredes de concreto, con una puerta que crujió al abrirse. Un hombre empujaba una silla de ruedas. En la silla, una figura humana, cubierta por una bolsa negra en la cabeza, estaba inerte. Mi estómago se revolvió cuando el hombre con la máscara de cerdo comenzó a quitar la bolsa. La imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Era mi madre. Su rostro estaba ensangrentado, sus ojos estaban vacíos. Mi mente se nubló por completo. ¡No!, grité en mi cabeza, pero mis palabras no salieron. El hombre comenzó a hacer lo impensable. «Córtale la cara», ordenó alguien en el chat. El hombre con la máscara obedeció, sacando un cuchillo y cortando la mejilla de mi madre, mientras la sangre caía lentamente al suelo. Mi madre seguía inconsciente. El chat explotó en aplausos. «Más, más», pedían. «Hazla sentir todo». El hombre rompió una cápsula cerca de su nariz y de inmediato mi madre despertó con un grito desgarrador. La desesperación en su voz llenó mi mente. Su sufrimiento se grabó en cada rincón de mi ser. Lo que siguió fue indescriptible.
La pantalla mostraba cómo el hombre cumplía con cada orden del chat, como si fuera una máquina, sin ningún remordimiento. El espectáculo continuaba, cada vez más macabro. La transmisión cambió una última vez, y vi cómo mi madre terminó su sufrimiento. La pantalla se apagó y un mensaje apareció. Gran show, Jack. El espectáculo ha terminado. Pero antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto apareció. Si hablas de esto, haremos tu vida aún más miserable. Fue lo último que leí antes de salir corriendo de mi casa. Corrí durante horas, sin rumbo, hasta llegar a la casa de mi mejor amigo. Golpeé su puerta, frenético, sin poder explicar lo que acababa de vivir. Pero cuando entramos, no hubo tiempo para más. 2 hombres irrumpieron en su casa. En cuestión de segundos, asesinaron a su familia frente a mis ojos, sin ningún tipo de remordimiento. Ahora, vivo como un fugitivo. Sé que me están buscando, que no puedo escapar. Si lees esto, si alguna vez sientes la tentación de entrar a la Deep Web, piénsalo 2 veces. Hay cosas en esa oscuridad que no pueden ser deshechas. La oscuridad de la web nunca olvida, y lo peor de todo es que ahora sé que me están observando. Lo había escuchado antes, claro. Las historias, los rumores, la gente que se perdía y nunca volvía. Pero como siempre, pensé que eran solo eso, historias. Como programador, siempre me ha fascinado explorar lo desconocido. Mi trabajo me permitió navegar en terrenos difíciles, enfrentando códigos y algoritmos, rompiendo barreras. Pero la Deep Web era diferente. Eso es lo que me decía a mí mismo, al menos. Siempre había buscado entender lo que otros no podían. El código era mi campo de batalla, y los algoritmos, mis armas. Lo que otros veían como algo inalcanzable, yo lo convertía en algo tangible. Pero nunca imaginé que mi búsqueda de conocimiento me llevaría a un lugar tan oscuro y aterrador. Hace unos meses, mientras navegaba por un foro especializado en criptografía avanzada, me encontré con algo extraño. Un enlace solitario en un rincón oscuro del sitio, donde nadie más parecía haber ido. Estaba algo oculto, como si esperara a ser descubierto por alguien específico. Alguien que tuviera las agallas para hacer clic. El título era casi irrelevante. Acceso a información avanzada solo para expertos. Nada especial, nada que te hiciera pensar que lo que encontrarías al otro lado de ese clic te marcaría para siempre. Pero había algo en esas palabras que me hizo detenerme. Algo que resonaba en lo más profundo de mí. Algo que me decía, hazlo, tienes que hacerlo. Y lo hice. La página que se abrió ante mí no era como las demás que había visto en mi carrera. Tenía una estética minimalista, casi rudimentaria, pero de alguna manera sentí que algo estaba mal. Era como si esa página estuviera viva. Podía sentir una presencia en el aire, un zumbido, como si la red misma estuviera consciente de mí. Los elementos de la página cambiaban dependiendo de cómo me movía. Al principio, pensé que era algún tipo de experimento con código dinámico, algo avanzado que no había visto antes. Pero luego me di cuenta de que esto no era código. No era algo que pudiera entender, era algo más. En la esquina superior de la pantalla, un mensaje parpadeó. Bienvenido, Jack. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Era alguna broma de los programadores detrás de este sitio? Intenté desconectar, salir de allí, pero la página no me lo permitió. Estaba atrapado. Entonces, un nuevo mensaje apareció. No hay vuelta atrás. Mi mente empezó a acelerarse. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Pero lo era. Lo era de una manera que no lograba comprender. Cada clic parecía que me llevaba más profundo en una madriguera, donde las reglas de la lógica y la razón ya no aplicaban. Unos segundos después, el sitio cambió. La interfaz se transformó en algo mucho más inquietante. Una consola, pero no una consola común. No había líneas de comando, no había código a la vista. Solo preguntas, preguntas que me hicieron estremecer. ¿Estás dispuesto a conocer la verdad? No pude evitarlo. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo, una curiosidad enfermiza me empujaba a seguir. ¿Qué era lo que me estaban ofreciendo?
¿Qué verdad? ¿Qué secreto había en este rincón oscuro de la red que nadie más había descubierto? Mi dedo tembló sobre el teclado. No sabía qué estaba haciendo, pero al mismo tiempo tenía que saber. Con una mezcla de incertidumbre y ansias, escribí una palabra. Sí, y presioné Enter. En ese mismo instante, la pantalla se tornó negra, pero no una oscuridad cualquiera. No era simplemente una pérdida de señal o un apagón. La pantalla absorbió la luz, como si una gigantesca oscuridad estuviera tragándola. La habitación a mi alrededor desapareció y una sensación extraña de vacío me invadió. La luz se escurrió por mis poros y todo lo que quedaba era esa negrura absoluta que me rodeaba. De repente, algo cambió. No podía oír nada. El sonido de la ciudad afuera de mi ventana, el zumbido de mi computadora, todo se desvaneció. La única cosa que pude escuchar fue mi respiración. Pero algo no estaba bien. No era mi respiración. Al principio pensé que estaba delirando, pero luego lo entendí. Había alguien más en la habitación conmigo. Estaba ahí, respirando, acercándose a mí, pero no podía verlo. Solo podía sentirlo. La sensación de que alguien me observaba, invisible pero presente, se apoderó de mí. El pánico comenzó a subir por mi espina dorsal. Traté de mover el ratón, pero el cursor estaba congelado, inmóvil como si no pudiera escapar. Las imágenes comenzaron a moverse solas, más rápidas ahora, más agresivas. Vi fotos, cuerpos mutilados, rostros distorsionados, ojos vacíos mirando directamente a la cámara, como si intentaran llegar a mí desde la pantalla. Vi rituales en lugares oscuros, gente desvaneciéndose, como si todo lo que veía fuera el reflejo de una realidad retorcida y enferma. De alguna manera, las imágenes no solo estaban en la pantalla, se estaban metiendo dentro de mi mente. Intenté desconectar la computadora, pero no podía. No respondía, estaba atrapado. No solo en el sitio web, sino en algo mucho más grande, mucho más antiguo que cualquier cosa que pudiera entender. Sentí que el portal me conocía, que me estaba observando. Fue entonces cuando apareció un mensaje, uno que me heló la sangre. El tiempo corre. El precio de la salida es un sacrificio. Si deseas abandonar este lugar, deberás elegir a alguien cercano a ti. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. Mis dedos no podían moverse. La idea de elegir a alguien, de tomar una decisión que costaría una vida, me devastó. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era esto parte de algún tipo de broma? ¿Un experimento en el que había caído? No entendía nada, pero el miedo seguía apoderándose de mí, más fuerte, más desesperante. Las imágenes de mi familia comenzaron a aparecer en la pantalla. Mi madre, mi hermana, mi mejor amigo. Todos ellos aparecían rodeados por una oscuridad palpable, como si estuvieran atrapados en algún tipo de abismo. Y las voces comenzaron de nuevo. ¿A quién eliges? ¿A quién? Mi mente se desbordó. Las imágenes seguían, cada vez más perturbadoras. Vi a mi madre sonriendo, luego vi su rostro torcido por el dolor. Mi hermana riendo, pero luego su expresión se convertía en una mueca de terror. Y mi amigo, él estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad, gritando, sus ojos reflejando la desesperación más pura. Entonces lo comprendí. El portal no solo estaba jugando con mi mente, me estaba manipulando. Si no tomaba una decisión, todos ellos quedarían atrapados allí, para siempre. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía elegir entre ellos? ¿Cómo podía condenar a uno de los pocos seres que me quedaban en este mundo para salvarme? La desesperación me envolvía. La voz regresó más fuerte esta vez. ¡Hazlo! Es lo único que puedes hacer. Mis manos se movieron solas. El cursor comenzó a deslizarse por la pantalla, guiado por algo más que yo. Se detuvo sobre el nombre de mi madre. El clic fue inevitable, como si ya no tuviera control. Y en el momento en que lo hice, la pantalla estalló en una luz cegadora. De repente, todo se desvaneció. La pantalla quedó en blanco. La computadora se apagó, pero la sensación de que algo había cambiado en mí permaneció. Miré a mi alrededor. La habitación estaba en silencio, demasiado silenciosa. Salí corriendo, pero algo dentro de mí sabía que no había escapatoria.
El portal ya no estaba en la pantalla, pero algo había quedado conmigo. Nadie sabe qué pasó después. Nadie volvió a verme. Nadie supo de mí. Lo único que quedó fue la computadora, con una nueva dirección oculta en su interior, esperando al próximo incauto que se atreviera a cruzar la puerta prohibida. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho esa respiración ajena a mi lado, esa presencia invisible que me sigue, esperándome. Yo fui el primero en caer en su trampa, pero habrá más, estoy seguro de eso. Y cuando lleguen, la red los absorberá, como me absorbió a mí. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.